Hola, buenas tardes. Mi nombre es Natalia Andrea Taborda Darbe y queremos compartir con ustedes un tema muy importante, mis compañeras Cindy Caterín y Daniela Cano, sobre la unidad número 2, la adquisición del pensamiento y el lenguaje. La postura conductista del desarrollo del pensamiento y el lenguaje, su principal exponente es Skinner. Su modelo principal es el condicionamiento operante, que se basa en los estímulos del niño. Primero que todo, quiero aclararles que el condicionamiento operante es una forma de enseñanza mediante la cual un sujeto tiene más probabilidades de repetir las formas de conducta que conlleva consecuencias positivas y menos probabilidades de repetir lo que conlleva problemas negativos. Es un tipo de aprendizaje asociativo. Este tiene que ver con el desarrollo de nuevas conductas en función de sus consecuencias y no con la asociación entre estímulos y conductas, como ocurre en el condicionamiento clásico. El lenguaje en los niños necesita estímulos por parte de los adultos, ya que a medida que los niños van creciendo deben y pronunciando las primeras palabras, deben los adultos ir corrigiendo, ya que ellos van asociando cosas, situaciones y acciones, ya que van sintiendo la necesidad de mejorar su lenguaje. Según el conductismo, postula el proceso de aprendizaje de una lengua y todo se aprende mediante el proceso de ensayo y del error. Skinner describe el comportamiento verbal como cualquier otro comportamiento humano. Ahora quiero compartir con ustedes sobre la hipótesis innatista. Esta da lugar al carácter creativo del lenguaje, en el sentido en que el niño apenas escuche algunas oraciones va desarrollando la capacidad de ir produciendo de manera original un conjunto infinito de oraciones. Esta hipótesis tiene algunos fundamentos, que es como la lengua es la facultad del ser humano. También que todo ser humano nace con un dispositivo innato de adquisición, que se encuentra en la mente. También que el niño no puede aprender por imitación. El niño está expuesto a un número limitado de actuaciones lingüísticas de los adultos, que le bastan para reducir la gramática de la lengua. Por otro lado, esta hipótesis se apoya en que los seres humanos nacemos biológicamente programados a lo que Chomsky denomina gramática universal. Ahora nos va a hablar mi compañera Cindy sobre Piaget y el cognitivismo, que es una corriente de la psicología que se especializa en el estudio de la cognición, o sea que son los procesos de la mente relacionados con el conocimiento. Piaget y el cognitivismo. Fue creado por el psicólogo Jean Piaget. Se basa en que la lengua está ligada al pensamiento y se encuentra dentro de las teorías de tipo innatista. La adquisición del lenguaje se debe a factores biológicos y no culturales. El ser humano llega al mundo con una herencia biológica de la cual depende la inteligencia. Por una parte, la estructura biológica limita aquello que podemos percibir y por otra hacen posible el progreso intelectual. Jean Piaget es el primer exponente del cognitivismo, diciendo que el niño desde que nace es inteligente y que el lenguaje lo va desarrollando a medida que va creciendo y conociendo nuevas cosas. En el proceso de adquisición del lenguaje, Piaget dice que el primer lenguaje del niño es el habla egocentrista y el habla social. El egocentrista, el niño conoce el mundo según una sola perspectiva, la de él mismo. Es por ello que tiene dificultad para ponerse en la perspectiva del otro, para separar su propio punto de vista e imaginarse cómo entienden las demás personas las cosas. El habla egocentrista es la que el niño utiliza para poder expresar sus pensamientos en esta etapa, más que para comunicarse socialmente. Este lenguaje se va reduciendo hasta desaparecer después de los 7 años. En el habla social es la que el niño desarrolla después del egocentrista. En esta etapa el niño aprende nuevas palabras y ya no llama las cosas por lo que él piensa, sino por lo que es. En las etapas del desarrollo cognitivo hay 4, las cuales son: la primera etapa sería etapa sensoriomotora, que va desde el nacimiento hasta los 2 años. La segunda sería la etapa preoperacional, que va entre los 2 a 6 años. La tercera es la etapa de operaciones, que va entre los 7 a los 11 años de edad.
etapa de operaciones formales que va desde los 12 años en adelante. Cada una de esas etapas tiene unas características diferentes, las cuales son: en la etapa sensoriomotora, el niño se inicia en la imitación, la memoria, el pensamiento, el reconocimiento de la existencia de los objetos, en su ausencia, inicio de actividades dirigidas a un propósito. ¿Qué quiere decir? Que en esta el adulto le manda pequeñas tareas que son ir por un objeto, ir por el agachado, sentado, le va dando diferentes órdenes. Jean Piaget dice que el niño después de los 2 años supera el egocentrismo a nivel físico, a nivel motor, para pasar a la segunda etapa, que es la etapa preoperacional. En esta etapa el pensamiento y el lenguaje, que gradúa su capacidad de pensar simbólicamente, imita objetos de conducta, juegos simbólicos, dibujos, imágenes mentales y el desarrollo del lenguaje hablado. En esta etapa, el niño desarrolla dos estadios, que es el estadio preconceptual, que es de los 2 a los 4 años, y el estado intuitivo, que va desde los 4 a los 7 años. La tercera etapa es la etapa de operaciones concretas, que va desde los 7 a los 11 años. Los procesos de razonamiento se vuelven lógicos y pueden aplicarse a problemas concretos o reales. En el aspecto social, el niño ahora se convierte en un ser verdaderamente social, y en esta etapa aparecen los esquemas lógicos de seriación, ordenamiento mental de conjuntos y clasificación de los conceptos de casualidad, espacio, tiempo y velocidad. En la otra etapa sería etapa de operaciones formales, que va de los 12 años en adelante. En esta etapa el adolescente logra la abstracción sobre conocimientos concretos observados que le permiten emplear el razonamiento lógico, inductivo y deductivo, desarrolla sentimientos idealistas y se logra formación continua de la personalidad. Hay un mayor desarrollo de los conceptos morales. En esta etapa de operaciones formales resuelve problemas abstractos, inicia una especie de pensamientos científicos, incrementa su interés por los temas de otros, de la sociedad, y reafirma su identidad. A continuación, Daniela y Cindy nos va a hablar sobre la teoría interaccionista, el lenguaje como agente del desarrollo cognitivo. Teoría interaccionista, el lenguaje como agente del desarrollo cognitivo. Brunner plantea el interaccionista. Esta es una postura que defiende la idea de que el lenguaje es un componente del desarrollo cognitivo, en el que él mismo es el cognoscitivo. La interacción con la sociedad y con la cultura es el factor esencial que determina la manera como el sujeto va a construir su cognición y desarrollar su lenguaje. Brunner se apoyó de los aportes teóricos de Jean Piaget y Vygotsky, donde nos dice que el niño está en constante transformación. El niño conoce el mundo de diferentes maneras al inicio, a partir de sus acciones o interacciones en el mundo, y en una etapa posterior a través del lenguaje. También hay unos factores lingüísticos que impactan el desarrollo cognitivo del niño, donde las palabras son la puerta de entrada a la construcción de conceptos. Estas deben interesar al niño a conocer sus significados. La escuela debe ser un espacio impulsador de necesidades cognitivas que se visualizan con y por medio del lenguaje. Es importante que el niño siempre use el lenguaje mientras aprende por la experimentación directa o por otras mediaciones simbólicas. Sistema de soporte para la adquisición del lenguaje. Lo verdaderamente esencial son las cogniciones y los contextos. Brunner sugirió que el niño aprende a usar el lenguaje para comunicarse en el contexto de la solución de problemas. El niño necesita dos fuerzas para aprender el lenguaje. Una de ellas sería el equivalente a las de Chomsky, y la otra sería la presencia de un ambiente de apoyo que le facilite ese aprendizaje. Brunner definió este sistema como sistema de apoyo para la adquisición del lenguaje. Aquí entraría el juego de la presencia del habla infantil, la cual ayuda mucho a los padres con la repetición diaria
lenta, breve, repetitiva y articulada. De esta forma de comunicación actúa a modo de guía para el niño y niña que le permite captar la estructura y los principios básicos del lenguaje. Bruckner estudiaba la comunicación de madre y bebé. Dice que tenemos un sistema de apoyo en la adquisición del lenguaje, es decir, un entorno sistemático y rutinario que facilite al niño la comprensión de lo que pasa y de lo que pasa a su alrededor. Si esas interacciones son rutinarias, repetitivas, el niño le ayudan a aprender el lenguaje. En, en la comprensión del lenguaje se articula el pensamiento y el lenguaje. En el pensamiento está la etapa prelingüística y en el lenguaje etapa preintelectual. Estas dos se unen y forman el pensamiento lingüístico, que sus significados son el pensamiento verbal y el lenguaje intelectual, y formando el habla interna de los niños y de las niñas. Por último, Daniela nos va a contar acerca de la importancia de la estimulación adecuada del lenguaje y el pensamiento. A continuación, les compartiré la importancia de la estimulación adecuada del lenguaje y el pensamiento. Para esto, les expondré el caso de Ginny. Ginny era una pequeña niña que fue aislada de todo contacto con los otros y con su medio ambiente, haciendo casi imposible que al ser rescatada y expuesta a las terapias y estímulos correctos, desarrollara las habilidades cognitivas y lingüísticas. Debido a que esta pequeña solo compartió unas cuantas palabras con sus padres, las partes de su cerebro responsables de la gramática no recibieron estímulo y fueron deshabilitadas para siempre. El caso de Ginny le enseñó a la ciencia que una vez que una etapa crítica del desarrollo del cerebro termina, no hay vuelta atrás. La responsabilidad que tienen los padres o los adultos en el desarrollo del pensamiento y el lenguaje. Desde que el niño está en el vientre materno, interactúa con el lenguaje materno. Es por esto que cuando sale al mundo exterior, ya está familiarizado con la voz de su madre y prefiere esta más que a otra. ¿Por qué se debe estimular el lenguaje? Bueno, el lenguaje es una característica propia del ser humano y es a través del estímulo como las personas expresan sus sentimientos, emociones e ideas. El desarrollo del lenguaje requiere de procesos de madurez neurológica, fisiológica y perceptiva. Sin embargo, el entorno inmediato que lo rodea el individuo será determinante de dicha habilidad.